Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del DASAM. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Yo soy de una familia cristiana. De pequeño, desde los 9 años, estudié en un colegio interno, un colegio de jesuitas. Y sobre los 14 años o así, empecé a alejarme. La verdad es que a partir de los 14 años me alejé bastante rápido de Dios, de la iglesia y de todo, ¿no? Luego, pues a través de lectura, incluso creé una especie de teoría en mi cabeza, ¿no? Y bueno, pues ya me reconocí ateo. Llegó un momento en que me reconocí ateo. Bueno, pues pasó el colegio, me fui a la universidad a estudiar medicina en Badajoz y bueno, pues cada vez más alejado. Cuando terminé la carrera, aprobé el MIR y me fui primero a Bilbao, luego vine a Madrid y entonces, pues por esa época más o menos, ocurrió una historia que iba un poco en paralelo, ¿no? Que es la historia de mi padre. Mi padre era traumatólogo, él sí era creyente, aunque tampoco, en fin, yo tampoco tengo una idea como que él fuera muy, bueno, pues iba a misa los domingos, ¿no? Y poco más y tal, y bueno, y se preocupó porque yo tuviera una educación cristiana y católica, así que, bueno, pues mi padre por su parte tuvo una historia un poco paralela, como decía. Él tenía una enfermedad en las manos, que era una radiodermitis, porque, bueno, los traumatólogos de esa época era bastante común que la tuvieran, porque solían trabajar sin protección, con los rayos X, y entonces, pues eso, la radiodermitis es una enfermedad profesional que consiste en una displasia de la piel, o sea, una displasia es algo precanceroso. La verdad es que yo conocía las manos de mi padre, o sea, las había visto y bueno, pues tenía unas manchas negras, algunas muy adheridas a la piel, una pinta muy fea. A él estaba preocupado por las manos, ¿no? Porque poco a poco había ido dejando de trabajar, no podía trabajar porque le molestaba muchísimo, y le restaba movilidad, le restaba sensibilidad y eso para un cirujano, traumatólogo, pues no es bueno. Y de vez en cuando pues me las enseñaba y me decía, mira, yo creo que esto ya es un carcinoma epidermoide, eso es un cáncer, ¿vale? Yo creo que esto ya está infiltrando. Bueno, pues mi padre tenía así las manos y una vez vino a Madrid para un trámite en el Ministerio de Agricultura y allí conoció a una persona, ¿no? Una persona que le dio una estampita del entonces beato San José María Escrivá de Balaguer. Yo me acuerdo que vino a casa, claro, yo la escena de la estampita me la han contado luego, pero yo entonces no la vi. Yo recuerdo que vino a mi casa, aquí en Madrid, ¿no? y me contó, dice, hay que ver qué cosas me pasan. Resulta que me voy al ministerio allí y me encuentro un tío que me ha dado esta estampita y me ha dicho que va a rezar por mí. Yo no sé mucho más del tema, ¿no? Supongo que eso le impresionó y luego lo que sé es que se fue a un congreso en Viena y cuando volvió, bueno, yo cuando volvió tampoco lo vi solo de pasada, ¿no? Vino como una semana o así más tarde a mi casa otra vez porque iba a llevarle un regalo a la persona del ministerio que le había ayudado. El regalo se lo llevaba porque le había ayudado con los trámites. Pero me comentó, dice, oye, ¿y las manos se me han curado? Me dijo. Y yo le hice el mismo caso que le hice a las manos cuando estaban enfermas, o sea, ninguno. Le dije, bueno, yo no le había dado nunca importancia, él sí se la daba, yo no. Pues, y ahí quedó la cosa. Entonces, pues él fue al ministerio, le dio el regalo y claro, ahí ya debió de pasar algo, ¿no? Se dispararon ciertos mecanismos y aquello terminó en el milagro que la Iglesia reconoció para la canonización de San José María Escrivá. Yo sé que entre medias, o sea, pasaron muchos años entre este episodio y la canonización, porque este episodio fue sobre el 91, una cosa así, y la canonización en el 2002. Entonces, pues entre medias, mi padre viajó varias veces a Roma, pasó varios exámenes,
Yo estas cosas para mí como si no existieran, o sea, yo no hacía ningún caso, no me impresionaba en nada, no creía en nada y yo no lo reconocía aquello como milagro ni nada, porque además, o sea, para mí fue que mi padre dijo que tenía una enfermedad y que luego se la habían curado, ¿no? Hombre, ahora tirando de memoria, recuerdo perfectamente las manos de mi padre cuando estaban enfermas, ¿no? Y sí, que la verdad es que daban pena. Y luego cuando se curaron, pues habían cambiado de aspecto llamativamente, o sea, ya no había piel negra, ni oscura, ni dura, ni adherida, sino que lo que quedaba era una piel fina y quebradiza, que quedó, o sea, una piel como enrojecida, como la piel de un niño pequeño, que se quedó así hasta que murió. O sea, se reconocían los sitios donde habían estado las manchas negras, pero tampoco estaba lo que se dice una piel normal, era una piel quebradiza, una piel un poco enrojecida, ¿no? pero vamos, radicalmente diferente. Y entonces, bueno, pues como digo, todo esto iba sucediendo sin que yo le hiciera ni el más mínimo caso. Yo seguía mi bola completamente, a mi aire, y después de terminar la residencia en Madrid me fui a Sevilla, me trasladé en Sevilla. Allí en Sevilla, cuando empezó Internet, ya me desarrollé totalmente como ateo, ¿no? Y me dediqué a, pues, a intervenir en foros, en news. Entonces no había Facebook y estas cosas, era lo mismo, pero un poco diferente, un poco más primitivo, ¿no? Y entonces pues había foros de religión y yo, por entretenerme, tenía una gran afición a escribir cosas contra Dios, contra la Iglesia, y tenía una serie de seguidores, gente que les parecía muy bien lo que yo decía y tal, otros con los que discutía, ¿no? Y bueno, pues yo disfrutaba viendo cómo se ponían de mi parte. Posteriormente, de Sevilla, volví aquí a Madrid, a trabajar aquí, y pues poco tiempo después volví en el 99, volvimos en el 99, mi familia y yo, y mi padre apareció por aquí en el 2002, invitándonos a la canonización de San José María en Roma. O sea, él proponía que fuéramos toda la familia y además él nos pagaba el viaje. Entonces yo dije que no quería ir, que en absoluto, que yo no quería participar en nada de eso, que no me interesaba para nada. Cuando insistí un poquito más, incluso me cabré, pero a lo bestia, o sea, de portazo, ¿no? Un buen cabreo. Y entonces, bueno, mi padre no insistió más. O sea, también me pidió que dejara que fueran los niños o que fuera Catalina. Yo le dije que yo no estaba nada de acuerdo con que fueran mis hijos ni con que fuera mi mujer. Y entonces ya dejó de insistir definitivamente y bueno, pues él se fue a Roma, mis hermanos también, mis 3 hermanos, con su familia, los que estaban casados, se fueron con su familia y yo no, yo me quedé aquí. Mi padre no me lo tuvo en cuenta, no se enfadó por eso ni nada, ni empeoró nuestra relación lo más mínimo. Y bueno, pues de 2002 saltamos a 2004. En 2004 a mi padre le diagnostican una enfermedad ya de cierta importancia, una mielodisplasia, ¿no? Una enfermedad de la sangre, por así decirlo. Y entonces pues eso pues fue una noticia muy preocupante para mí, porque hombre, para mí mi padre era una roca fuerte en mi vida, o sea, una cosa importante. Y bueno, pues con ese diagnóstico yo sabía que el promedio de vida eran 2 años. Entonces pues fue una noticia malísima, ¿no? Y una fuente pues de angustia y de preocupación. Mi padre solía venir para revisiones. Las revisiones se las solíamos poner el lunes por comodidad. Como yo trabajaba en el hospital donde lo revisaban, pues las poníamos el lunes y entonces venían domingo. Él venía en domingo y claro, quería ir a misa, entonces iba a misa. Al principio iba a misa, nosotros no la acompañábamos ni nada y ya está. Luego poco a poco pues nos fue preocupando, ¿no? Porque empezamos a pensar, este hombre un día se pone malo en misa. Para empezar ya nos preocupaba que viniera conduciéndole el coche, pero no había forma de hacerle cambiar de idea. Pero ya lo de ir a misa y dice, hombre, pues ahí podemos hacer algo, ¿no? Entonces mi mujer y yo decidimos ir con él. Mi mujer a todo esto, pues nunca se ha declarado atea ni opuesta a la Iglesia, pero no practicaba. No iba a misa, no hacía nada, ¿no? No sé si rezaba por la noche, pero no hacía nada visible, ¿no? Y entonces pues empezamos a ir a misa con mi padre, pero por acompañarle, con mi padre y con mi madre. Mi madre también venía, lo que pasa es que mi madre no era lo que se dice una protección para mi padre, porque mi madre no ve. Entonces empezamos a ir por si acaso. Nos sentábamos en la iglesia y esperábamos a que terminara la misa. Bueno, en fin, cierto respeto sentíamos cuando todo el mundo se levantaba, nosotros nos levantábamos, cuando se sentaban nos sentábamos, ¿no? De rodillas yo no me ponía. Al cabo de los meses me empezó a pasar una cosa un poco rara, que empecé a oír lo que decía el cura, curiosamente. Antes pues lo escuchaba como las vacas miran al tren, más o menos, y de repente pues empecé a fijarme
que digo, oye, pues este tío tiene buen método, porque primero lee el Evangelio, luego lo explica, o sea que va bien de metodología. Otro domingo, pues empecé a pensar, oye, pues la verdad es que cualquiera lo diría, pero estas cosas que dice el Evangelio son interesantes, porque son, no sé, como que se pueden aplicar, ¿no? Algunas de estas cosas son como consejos para mí, ¿no? Y de hecho, yo en misa solía entrar angustiado por el estado de mi padre, y curiosamente, pues salía como consolado. Otro domingo más, pues empecé a pensar, la verdad es que este tío, por el cura, lo que dice estoy completamente de acuerdo con él. De ahí pasé a sentir un cierto sentido de pertenencia, ¿no? Empecé a recordar, oye, yo soy cristiano también, yo estoy bautizado, oye, y esto es mi cultura, ¿no? Al principio es mi cultura. Y luego cada vez me iba sintiendo más identificado con todo aquello. O sea, era una cosa que ya era muy evidente, muy llamativa, y cada domingo que iba salía pensando, pues yo soy tonto por seguir así, ¿no? Sería aquí sentado como si esto no fuera conmigo y tal. Habían pasado 4 años, desde el diagnóstico de mi padre y desde que empezamos a ir a misa con él, unos 4 años. Y entonces ya pues decidí que aquello había que ponerle fin, que es que hay que ser coherente, o sea, vamos a ver, que ya vale. Entonces decidí que tenía que confesarme y volver a comulgar y volver a, pues eso, a practicar como un cristiano. Entonces lo primero, antes de eso, tenía que contárselo a mi mujer, ¿no? Porque mi mujer había venido conmigo a misa, pero no habíamos hablado del tema nunca, ¿no? Era un tema, hombre, a mí me daba vergüenza un poquito, ¿no? Y ella, pues no lo sé, no sé qué pasaba por ella. El caso es que no habíamos hablado. Entonces yo decidí que lo primero que tenía que hacer era contárselo a ella y luego buscar a alguien de confianza para confesarme. Entonces yo se lo conté a ella de la siguiente forma. Íbamos por la calle y le dije, pues te tengo que contar una cosa. Y entonces ella me dijo, pues yo a ti otra, ¿no? Y dice, bueno, tú primero. Y decía, no, tú. Y bueno, pues le dije, pues es que resulta que he decidido que quiero volver a practicar, quiero confesarme, comulgar y volver a practicar la religión. Y entonces se quedó parada, así mirándome así como un poco incrédula y tal, y le dije, ¿qué te pasa? Y dice, es que yo lo que te iba a decir era eso mismo. Y entonces, pues no sé, fue como un cosquilleo en la nuca. Bueno, pues me preguntó, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Digo, hombre, pues mira, después de 30 años, yo creo que no es cuestión de ametrallar al primer curilla que encontremos en un confesionario, vamos a buscar a alguien. Decidimos buscar al padre prefecto espiritual de la época en que yo asistía al Colegio San José. Lo encontramos aquí en Madrid, viviendo en la casa de los jesuitas. Pues efectivamente me saludó, me dijo, ¿qué tal Manolo? ¿Qué tal tus hermanos? ¿Qué tal está Alberto? ¿Qué tal me preguntó por todos ellos, ¿no? Bueno, pues entonces le explicamos un poco qué era lo que nos había pasado, el tío se puso muy contento naturalmente, ¿no? Y habló de la gracia y entonces pues nos confesamos con él, nos confesamos los dos y nos puso de penitencia que al día siguiente, que ya era miércoles de ceniza, fuéramos a la iglesia a oír misa y a comulgar y a que nos pusieran la ceniza. Entonces así lo hicimos, ¿no? Y entonces pues el siguiente cosquillo en la nuca fue cuando oí, después de tantísimos años, conviértete y cree en el Evangelio. Yo todavía, eso todavía me llega muchas veces cuando me acuerdo de esa frase.